están? Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, este espacio en donde seguimos en contacto con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión nos encontramos con la diputada Gael Youmans, representante del Distrito 13 de la región metropolitana y también integrante del Partido Convergencia Social. ¿Cómo está, diputada? Bien, gracias, buen día. Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Bueno, fue una semana bastante intensa en la Cámara, vieron varios temas, pero uno de los más importantes y que también usted ha estado muy pendiente fue, por un lado, la extensión del estado de excepción constitucional, pero quisiera consultarle específicamente sobre cómo esto afecta al postnatal de emergencia, que es un tema que a muchas madres les ha tenido preocupado durante todo este tiempo de crisis sanitaria y que ha costado bastante poder dar una solución a ellas y también a sus hijos e hijas. Sí, bueno, la discusión sobre la extensión del estado de catástrofe yo diría que tenía dos temas, ¿cierto? Que lamentablemente se entrecruzaban a mi juicio. La verdad es que eso no debería ser así, pero por una parte la extensión del estado de catástrofe, claro, contenía ciertas facultades para que tanto desde el Ejecutivo, pero también desde las fuerzas de orden y seguridad, se puedan implementar, ¿cierto? La restricción de las libertades deambulatorias, ya sea la aplicación del toque de queda, ¿cierto? Y en torno a eso vimos una ardua, yo diría, discusión. De hecho, en mi caso, yo al menos consideraba que más bien debía mantenerse los derechos de libertades deambulatorias porque las cuarentenas y el otro tipo de medidas sanitarias podían ser facultades que se hicieran aplicables sin la necesidad de la extensión del estado de catástrofe porque están contenidas en el Código Sanitario. Esa al menos fue mi impresión. Obviamente en el debate hay otras visiones. Finalmente se extiende el estado de catástrofe y la discusión que también venía aledaña tenía que ver con la extensión de los beneficios sociales. Entonces, dentro de esas extensiones, al menos hay tres que creo que entrecruzan los derechos que habíamos tratado de salvaguardar, que tienen que ver con la participación laboral de las mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese caso, está el teletrabajo para mujeres embarazadas, también la ley de crianza protegida y la licencia preventiva postnatal, que son tres ámbitos que dependían porque cada una de estas leyes se redactaron de tal manera que los hacía depender de que estuviéramos en aplicación del estado de catástrofe. Entonces, hoy por hoy, y de hecho con otros parlamentarios también del Frente Amplio, presentamos una modificación para que ninguno de estos beneficios sociales dependiera de la existencia, ¿cierto?, del estado de catástrofe, sino más bien de los plazos establecidos en la ley, porque lo malo es que ha sido súper confuso además para todas las madres que están tratando, ¿cierto?, de aplicar el postnatal de emergencia y también las otras legislaciones, el entender cuál es el plazo que se les aplica, porque en el fondo dependen de dos plazos, ya sea de cuándo está extendiendo la ley. Por ejemplo, en el caso de la licencia preventiva postnatal, la licencia dura 3 meses, pero además la ley tiene una vigencia, entonces fue prorrogada hasta el 6 de junio, pero además de ese plazo está establecido el estado de catástrofe, entonces es súper complicado para todos tener claro una certeza, ¿cierto?, de cuánto tiempo van a poder hacer uso de este derecho. Entonces, en esos términos, a nosotros nos parece que hay que ser sumamente claro. Este momento de pandemia ha generado mucha incertidumbre que afecta a la salud mental, el estrés que ya están sufriendo por tener que, en el fondo, elegir, ya nos parece que es suficiente y por eso mismo tenemos que avanzar en esa materia. Y finalmente, diputada, ¿cuál es también el ánimo que ustedes han sentido de parte del gobierno? Porque hay varias demandas que están asociadas en el caso específico del postnatal de emergencia. Una es poder extender el postnatal en sí, que no sean estos 90 días desde que termina el postnatal parental y que finalmente las mujeres pueden acceder a este postnatal, porque esos son 7, 8 meses, entonces 9 meses de los bebés y es poco tiempo, o sea... ¿Cómo ha estado por ese lado esas negociaciones con el gobierno? ¿Y cómo ve también esta posibilidad de poder sacarlo, de que esté condicionado al estado de excepción? Porque claro, es probable que cuando lleguemos a junio y nuevamente se tenga que dar quizás esta discusión, esperemos que no, quizás esto avance, pero si no es así en un escenario negativo, ¿cómo se ve el ánimo de poder resolver? Porque la crisis no va a haber terminado probablemente de aquí a esa fecha. ¿Cómo se está
preparando el escenario para ese entonces? Sí, respecto a la extensión de los 90 días, voy a partir por ahí. El año pasado tuvimos en distintos espacios, ya sea en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, también en la Comisión de Trabajo, un diálogo con el gobierno para ver esta posibilidad de extender los 90 días. Entendiendo además que no hay control de la pandemia. Cuando nosotros legislamos al respecto, se tenía más o menos una apreciación de que iba a haber en alguna oportunidad por lo menos una proyección de cuánto iba a durar la pandemia. Sin embargo, eso no lo teníamos sobre la mesa en su minuto, recién estábamos comenzando, de hecho, a vivir los primeros meses del COVID-19. Pero hoy por hoy ya hay más o menos yo diría como una proyección de que en el corto plazo no va a haber un control de la pandemia y por lo mismo, a pesar de que se están aplicando las vacunas, en fin, vamos a estar durante otro tiempo más en esto. Y por lo demás, la población que es vacunada se le excluye a estas madres porque están en periodo de lactancia. Entonces, muchas de ellas, toda mujer que está en periodo de lactancia no puede ser vacunada y por lo tanto ya es una población que queda fuera de esta protección, que podría llamársele, que es la vacunación como una medida sanitaria. Entonces, en esos términos, para mí resulta inexplicable que el gobierno no haya accedido a extender los 90 días y haya optado por un bono de 200.000 pesos para poder cubrir las labores de cuidado. ¿Y a qué me refiero en concreto? Con esos 200.000 pesos lo que se busca es que se pueda pagar una sola cuna o una cuidadora o un cuidador de su hijo o hija. Sin embargo, esto en la perspectiva de que las mujeres vuelvan al trabajo. Yo al menos considero, y también lo hemos conversado con otro grupo de parlamentarias, que no estamos en tiempo, sobre todo con la situación de contagio que ha ido en alza, estamos súper complicados, ahora se está aplicando la cuarentena, ¿cierto? O sea, fase 2 en toda la región metropolitana, tenemos cuarentena total en otras regiones, entonces el no tener un mecanismo de aseguramiento de un derecho laboral, en este caso las mujeres, va a terminar perjudicando aún más la participación laboral de las mujeres y ese es el temor que viene a cuesta. O sea, hasta ahora esas mujeres del postnatal de emergencia, muchas de ellas han tenido que optar por dejar su trabajo, así de simple, y eso me parece que no podemos seguir permitiéndonos. Desde el Estado, desde las distintas instituciones, que siga sucediendo eso. Así que yo al menos voy a insistir, y con otros parlamentarios también, en la extensión de los 90 días. Nos parece que esa es la forma de poder proteger y no este bono de 200.000 pesos. Y respecto al estado de excepción, yo espero que exista acuerdo en la Cámara. O sea, creo que la situación de incertidumbre es tan grande que debemos hoy día avanzar en materia de seguridad, de entregar la tranquilidad a las familias de que van a poder, en este caso, contar con sus remuneraciones, ¿cierto? Que no se vean afectadas. Creo que eso es lo más importante en esta pasada, sobre todo cuando estamos hablando de madres, de hijos que, bueno, son sumamente pequeños, tienen 1 año, no más. Entonces, creo que nada más que empatía, me parece que es la palabra que deberíamos empezar a posicionar también en el Congreso, en el Parlamento, y así legislar. De todas maneras, siempre es muy difícil cuando son niños pequeños y este escenario de crisis sanitaria nos ha golpeado muy fuerte a todas las madres, ¿no? Y sobre todo cuando son más pequeñas. Diputada, quisiera llevarla también ahora a un tema más político, pero bastante importante, que se resolvió esta semana también en la Cámara y que tiene relación con la extensión a 2 días de las elecciones. Han surgido bastantes voces, algunas críticas, otras apoyando esta iniciativa del gobierno y poniendo quizás un poco la sombra de duda de que este proceso podría no tener un resultado transparente o que podría haber ciertos vicios. ¿Cómo lo siente usted desde su partido y cuál fue la posición también que expresaron y cómo esperan que finalmente esto se desarrolle? Sí, o sea, en primer lugar creo que tenemos todas y todos la responsabilidad de cuidar este proceso. O sea, creo que hoy día esta es la forma de poder resolver las dificultades que se han tenido y las diferencias que se han tenido con la institucionalidad, ¿cierto? El poder tener un canal democrático para poder resolver esa distancia que existe entre la política y la sociedad, y yo espero que ese proceso sea exitoso por el futuro de todas y todos nosotros.
Y en ese sentido, a mi juicio también, creo que esta discusión se dio muy encima por parte del gobierno, a pesar de que se inició un proyecto de ley hace harto tiempo en el mismo Congreso, fue una moción parlamentaria para el voto anticipado. En ese momento, que eso fue a fines del año pasado, o sea, se estaba discutiendo esa materia y sin embargo en ese momento no se planteó este tema de los 2 días, no fue una iniciativa del gobierno en esa instancia, sino que recién ahora, ya casi a un mes de las elecciones. Entonces eso obviamente genera un manto de dudas, pero creo que la labor nuestra y de todas y todos nosotros, voy a ser súper insistente en eso, en cuidar el proceso, porque también tiene que ver con los anhelos, las expectativas que se tienen también de que se puedan cambiar ciertas cosas que existen en el país, que podamos tener más derechos, una democracia más fortalecida. Entonces, yo creo que con todo lo que se dio en debate, me parece que todos los ámbitos que sean para poder proteger, para poder defender, ¿cierto?, la votación, tenemos que hacernos cargo y eso creo que es labor de las listas, en este caso de nosotros como parlamentarios y también de la ciudadanía, el poder también darle legitimidad a lo que venga de aquí en adelante. Muchas gracias, diputada, por este tiempo de conversación y también por analizar estos temas tan importantes, sobre todo vinculados a la mujer y su participación laboral y el cuidado de los niños y niñas. Que esté muy bien, diputada. Cuídese mucho. Gracias. Buen día. Y a todos quienes nos siguen y nos escuchan también un abrazo muy grande, que estén muy bien, mantengan las medidas de cuidado para que pronto salgamos de esta crisis. Un abrazo. Hasta pronto.